¿Argentina se convirtió en un país productor de droga o solamente en un territorio de tránsito? ¿Por qué el país se convirtió en el paraíso de los traficantes colombianos? Este es el subtítulo, esta última frase es el subtítulo de un libro que acaba de aparecer, Silvia Mabel, que se llama Narcolandia, de Virginia Messi y Juan Manuel Bordón, que es una lectura apasionante, bueno, uno ve en la televisión las novelas de narcotraficantes, de sicarios, donde hay dinero, poder y hasta sexo. Y bueno, esto ocurre en la realidad, va más allá de la imaginación de los novelistas, pero es un asunto público de primera clase, por eso vamos a hablar esta noche de este tema en Asuntos Públicos. Sí, porque además todos los días vemos, son muy frecuentemente noticias de que han asesinado a un colombiano en situaciones de lo más confusas y en Unicenter o en una calle de Palermo. Entonces me parece que eso, Silvia, Pablo, es algo realmente muy impactante, muy reciente, bastante reciente, y es un tema público de primera magnitud. Sí, Virginia Messi es periodista de Clarín, realmente una experta que ha venido siguiendo este tema. Virginia, ¿por qué eligieron la Argentina? Bueno, no eligieron solo la Argentina, pero sí es un punto de atracción importante. Hay varios factores. Argentina es un país de tránsito hacia Europa, sobre todo en contenedores. Son grandes cargamentos, 1 tonelada, 2 toneladas. Tiene tanto un puerto comercial importante como conectividad, el aeropuerto, con todos los continentes. Eso es a menor escala, mulas, pero no es despreciable. Por otro lado, tenemos una frontera porosa con Bolivia, ya sea por aire o por tierra, y Bolivia es uno de los 3 productores de América, junto con Perú y Colombia. Y lo que se está diciendo, en realidad varias fuentes coincidieron, es que los colombianos han bajado a Bolivia a refinar el producto boliviano, que en general era de menor calidad, entonces ya les queda muy cerca meterla en Argentina y sacarla a Europa. Después está el tema de que Colombia es un país asociado al Mercosur. Entonces, un colombiano que no tiene antecedentes penales ni una orden de captura, se puede radicar con criterio de nacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que dar ningún tipo de explicación de por qué se quiere radicar. Simplemente se toma el criterio de nacionalidad. Ahí hay un problema específico, que es que muchos colombianos detenidos aquí como grandes narcotraficantes no tenían un antecedente en Colombia. Esto es una cosa muy extraña. Los pide Estados Unidos para extradición. También es muy curioso que en general pide la extradición de gente detenida entre 15, 20 días, un mes antes de que los detengan. Da toda la sensación de que saben dónde están. Pero a la hora de las autoridades argentinas se encuentran con un ciudadano colombiano que no tiene ningún tipo de obstáculo legal y que pide la radicación después de tener la radicación temporaria, la transitoria, y no existe un impedimento legal. Ese es otro factor. Otro factor más frívolo es que Argentina tiene muy buena noche. A los colombianos les gusta la rumba. Puede parecer menor, pero es un país muy amigable en ese sentido y a su vez suelen tener bastantes mujeres. Entonces dejan a sus familias en barrios cerrados donde los hijos no corren peligro de vendetas externas porque tienen el colegio, el gimnasio, el shopping. Pueden perfectamente meterlos en un universo cerrado donde no corren peligro y donde prácticamente ni necesitan salir, tienen bancos, tienen todo ahí adentro. Esos son algunos de los factores por los cuales Argentina atrae al narcotraficante. En el caso del libro que escribimos con Juan Manuel, hicimos el recorte de narcotraficantes colombianos, pero esto también pasa con los mexicanos, por ejemplo, que vimos hace una semana que se descubrió un cargamento que había salido de Buenos Aires a México, que pertenecía al cartel del Chapo Guzmán, al cartel de Sinaloa, que eso es muy alarmante, sobre todo porque casi es inédito que la ruta no sea Europa, sino la propia América. Esto quiere decir que los narcotraficantes siempre buscan la manera de encontrar la puerta de entrada. Es decir, si le tapian una, van a buscar otra. Virginia, ¿hay alguna presencia o hay un aumento de la presencia de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, en la Argentina en los últimos tiempos? Mira, oficialmente lo que se dice es todo lo contrario, que la relación con el kirchnerismo tensó la relación con la DEA y que incluso ha retirado gente de la DEA y demás. Cuando vos ves las detenciones
y algunos procedimientos siempre aparece la sombra de la DEA o del ICE o de otras agencias antinarcóticos norteamericanas. La DEA es la más conocida, pero existen otras que también son como muy efectivas en ese sentido. Por ejemplo, lo que tiene Estados Unidos es una agencia antinarcóticos que básicamente se ocupa del tema contrabando. Es decir, cuando entra un cargamento, la agencia antinarcóticos que se ocupa de eso es la ICE, y es tan importante como la DEA. La DEA tiene más prensa. Entonces es como difícil de determinar cuál es la presencia de la DEA acá. A mí la fuerte sensación que me quedó con este libro es que Argentina es como una especie, ahí lo ponemos, de pecera. Es decir, como que ellos saben que están acá y en determinado momento, por H o por B, porque juntan las pruebas o porque quieren, lo mandan a buscar y ahí surgen las extradiciones y demás. Por ejemplo, a ver, el mexicano que se atrincheró en la casa y demás, estaba vigilado por la DEA, pero no tenía ningún antecedente. ¿Quién conduce la lucha antinarcóticos en la Argentina? Y hoy por hoy Bernie, yo diría Ajá. que Bernie. Ajá. Sí. Y la DICRIN, que es como un área de inteligencia dentro de la Secretaría de Seguridad. ¿Hay carteles argentinos o solo...? Carteles no hay de ningún tipo, porque la estructura del cartel ya no se cumple. Capaz sí, bueno, en México sí, pero por ejemplo en Colombia existieron el cartel de Medellín y el de Cali. Sí. Y como un desprendimiento del de Cali surgió el cartel del Norte del Valle, que era mucho más caótico y se lo conoció como el cartel de los sapos, sapos buchón en colombiano, porque se empezaron a entregar entre ellos mismos a los Estados Unidos y se entraron a matar. La gente que viene acá, si tiene alguna conexión, es con el cartel del Norte del Valle, que es el último que sobrevivió. Lo que dicen los colombianos es que ya no hay carteles en sí mismos, sino hay bandas criminales emergentes. Es decir, que ellos dicen que se llaman BACRIM y que tienen un fuerte componente paramilitar. Porque en Colombia, tanto la insurgencia como la contrainsurgencia, es decir, las FARC como los paramilitares, se financiaron con el narcotráfico. Cosa que plantea también un problema ahora con los diálogos de paz, en los cuales se les está pidiendo a la FARC que no se financie más con el narcotráfico. La cuestión es, si las FARC ya no producen más cocaína, ¿quién va a ocupar ese mercado? Ahí posiblemente haya una nueva guerra, si las FARC evidentemente dejan el narcotráfico. Ese es uno de los ejes centrales, ¿no?, de la discusión ahora en Colombia, en cómo salir de ese financiamiento de la droga, ¿no? Es mucho dinero. Es decir, los paramilitares hicieron un pacto con Uribe de paz para desmovilizarse, pero en realidad fue como una mise en scène. Es decir, eso no ocurrió. Los paramilitares se siguieron financiando con el narcotráfico y muchos de los que están aquí tienen vínculos también paramilitares. Pero una de las cosas que quedó pendiente de la primera apertura de Pablo era que si Argentina es o no un país productor. Para Eso es mí una de no. las discusiones. Eso me interesaba que tu para opinión. mí, no. Lo que pasa es que no somos ni un país productor ni un país solo de tránsito, es como una cosa a la mitad. Es decir, para mí los que producen son los que pisan la coca, y por lo menos hasta pasta base. Yo creo que acá no se puede considerar productor. Sí, se puede considerar un país de tránsito en la medida en que sale, pero un país que ya manufactura, en el sentido de que puede llegar a cocinar un poco la pasta base, pero puede armar los paquetes, hacer la logística y demás. Encontrar 2 o 3 cocinas de pasta base, para mí no es ser un país productor, y mucho menos si lo que se encuentra es estiramiento. Es decir, yo recibo 1 kilo de máxima pura y se lo convierto en 2. Ajá. Eso, para mí, no nos convierte en un país productor. Ahora, las cocinas de Paco, digamos que se encuentran en las villas y que dicen que hoy Eso están es pasta compitiendo. base, para ser Ajá, sencillo es pasta sí. base. Pero dicen que abundan, no sé si es realmente así. Sí, pero en realidad, a mí cuando me explicaron lo de Paco me dijeron que contrariamente al crack, que era el residuo, el Paco es como una cocción menos. Es una droga mucho más barata, pero para lograr el mismo efecto o para que el adicto tome lo que necesita, porque es terriblemente adictiva, termina gastando lo mismo que tomando cocaína. El principal problema interno que tenemos es el Paco, yo creo, y no la cocaína, porque los chicos los destruye. Creo que ese es el principal problema, por lo menos de consumo interno. Sí hay cocinas de Paco, pero eso yo sigo diciendo que yo no lo pondría en la categoría de producción. Y este ingreso de colombianos, que es el eje de tu libro, que tiene las distintas aristas, una de ellas es la
creciente cantidad de colombianos que están llegando a la Argentina, la posibilidad de mimetizarse, ¿no? Claro, porque al principio del libro lo aclaramos. Miren, estamos hablando de colombianos porque estamos haciendo un recorte, porque la problemática del narcotráfico es como muy compleja, muy amplia. No es para estigmatizar a los colombianos. Pasa que aquí muchos colombianos vienen a estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenas universidades privadas, más costeables que las universidades privadas a las que pueden acceder ellos, y la Universidad de Buenos Aires sigue siendo muy prestigiosa y es gratuita. Entonces, vienen muchos colombianos por ese lado. Es verdad que con los colombianos, con esa gente han venido los narcos y también los pincharruedas y los asalta departamentos. Pero también era como cuando los argentinos se iban en el verano europeo a robar a Europa. Es decir, es una migración delictiva que no solo se entiende por la relación Colombia-Argentina. Sí es más fácil mimetizarse en un lugar donde hay más colombianos. Es decir, si son los únicos colombianos, van a ser más visibles que en un país donde no, donde hay muchos colombianos. Además, Argentina tiene como tradición de refugiar, y acá hay muchos refugiados. Ahora no recuerdo la cifra. Claro, muchos políticos porque colombianos. las guerras entre la FARC y los paramilitares han obligado a mucha gente a irse del país y están en calidad de refugiados. Bueno, lo que se cuenta en el libro es, los colombianos a la Argentina les llaman vamos a la fría, ¿no? Algo así. Bueno, en el próximo bloque, cuando volvamos, vamos a ver por qué. Ya venimos. ¿Auspicia este programa? Claro, es simple, es Claro. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. Ya está, mirá. ¿Le llevamos el libro de los 1000 nombres? ¿1000 nombres? Digo, a lo sumo le van a usar 1 o 2 nombres. ¿Cuánto van a usar? No van a tener milillizos. Mira, mientras nosotros decidimos qué comprarle, ella rompe bolsa, porque está de 8 meses. No, ella rompe bolsa, pero estas las rompe de lo que las carga, los jueves. Con Claudia vamos los jueves, pero volvemos los viernes, volvemos los sábados, volvemos los domingos. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy nos acompaña Virginia Messi, coautora junto con Juan Manuel Bordón del libro Narcolandia, Políticas, Sicarios y Negocios, ¿por qué Argentina se convirtió en el paraíso de los traficantes colombianos? Acaba de aparecer, es un libro fascinante sobre este nuevo fenómeno que estamos viviendo y nos sorprende de la violencia, de un poco esta pequeña invasión del narcotráfico. Estábamos viendo en el bloque anterior y Virginia nos contaba que Argentina todavía no se ha convertido en un país productor, pero sí es un país de tránsito y de logística
para los cárteles de las drogas. Un aspecto vinculado al narcotráfico es el lavado de dinero. Y acá tenemos verdaderos emblemas. ¿Cómo es? ¿Están los colombianos implicados? ¿Cómo? Uno de los problemas que tienen los narcotraficantes es cómo lavar dinero. Es decir, porque los márgenes de ganancia son tremendos. Y Argentina en eso está en falta. Es decir, hubo nada más que 5 condenas por lavado de dinero, muy menores. Y en ese sentido cuesta, como yo no sé si por el lado de la UIF o por el lado de la justicia, avanzar hacia condenas de lavado de dinero, que igual es un delito muy difícil de probar. Si vos te fijas en los grandes procedimientos antidrogas con colombianos, por ejemplo Luis XV, Luis XVI, siempre hay como un grupo que los detienen por lavado de dinero. Pero siempre todo parte de un decomiso de droga relativamente chico, 100 kilos, 200 kilos, con otro grupo de gente. Y siempre hay nexos. Entonces, van sobre los dos grupos con el nexo. Pero si no tienen el decomiso de la droga y el nexo, no van a detener a la gente lavado, porque yo creo que para la justicia todavía es muy difícil la concepción de detener a alguien por lavado de dinero. Entonces, es difícil que esas causas avancen. Igual, por ejemplo, en el caso de la familia de Ignacio Álvarez Meyendorf, que es un gran narcotraficante que ya fue detenido aquí, tenía empresas, los nietos eran argentinos y demás, la familia está procesada por lavado de dinero del narcotráfico y se supone que eventualmente llegarán a juicio oral. Pero es una causa como atípica. Claro, esa causa es interesante, que es una de las que vos trabajás en el libro. Son dos hermanos, los Álvarez Meyendorf, y como una historia... Son más, es decir, en realidad son más. Los protagónicos son dos hermanos. Sí, ¿cómo era la historia, cómo llegaron? Algo que vos contás que es muy interesante. Son como bastante emblemáticos, porque ellos llegan, básicamente Ignacio, que es el que tiene toda la familia aquí, luego que secuestraron a la madre en Colombia, como que era el acabose. Entonces empieza a venir aquí, se le dan una primer causa por confabulación para traficar, junto con otro colombiano que está prófugo, que se llama Alejandro Gracio Álvarez. Pero el delito de confabulación es, ¿cómo te lo puedo explicar? Es que vos querías traficar, pero finalmente no pudiste hacerlo. Entonces tiene una pena muy menor. Finalmente Estados Unidos pide la detención y se lo detiene y se lo extradita. El hermano, Juan Fernando, vino con él, como otros hermanos, pero Juan Fernando era como el encargado de logística a través de mini submarinos de llevar droga de Colombia a Estados Unidos. Y pasa una cosa muy curiosa con Juan Fernando. En 2010 cae en el Paseo Alcorta Don Lucho, Luis Agustín Caicedo Velandia, que es el primer gran capo que agarran acá. Y Don Lucho estaba con un gordito al lado, que se llamaba Miguel Arroyo Grueso. Lo detienen a Don Lucho también decía que era un empresario guatemalteco. No, bueno, no, sos Don Lucho, adentro. Y este gordito, entonces le sacan la foto, le sacan la huella y le dicen a Colombia, ¿me puede decir quién es este señor Miguel Arroyo Grueso? Y Colombia contesta, contra este señor no hay absolutamente nada. Le preguntan a Estados Unidos, contra este señor no hay absolutamente nada. Bien, Miguel Arroyo Grueso se va, así como mandó al abogado a buscar los efectos personales que le habían sacado, ni siquiera pasó y se fue a Venezuela. Don Lucho hace un acuerdo con Estados Unidos, va a Estados Unidos y entrega a Dios y María Santísima. Entre ellos, a Miguel Arroyo Grueso, que no era otro que Juan Fernando Álvarez Meyendorf, con una doble identidad colombiana, con documentos buenos. Claro, no, vos decías eso, Colombia le dio ideológica. Ahora, con el nivel de inteligencia que tienen los colombianos, de inteligencia criminal, vos me vas a decir que existen 2 fichas, como si dijera en el Registro Nacional de las Personas, con la misma foto, la misma huella, y nadie sabe que es la misma persona. Bueno, cuestión es que cuando los yanquis escuchan a Don Lucho, le piden la captura a Juan Fernando Álvarez Meyendorf, que estaba en Venezuela. $5 millones de recompensa, como el Chapo Guzmán, como el líder de los Zetas. Entonces, viste, todo es como más complejo. No es solo lo que pasa en la Argentina, sino qué rol cumple Colombia, qué rol cumple Estados Unidos y cómo es la cooperación en inteligencia criminal y inteligencia de narcotráfico. El narco más famoso de Colombia, Pablo Escobar, también tiene vínculos con la Argentina, ¿verdad? Tiene vínculos con la Argentina en la medida en que la familia terminó refugiándose aquí con una salvedad. La identidad distinta que le dan a la familia se la da el gobierno colombiano. Por derecha, como si te dijera un testigo de identidad reservada al que se le cambia la identidad.
porque para ellos era un problema tener a la familia de Pablo Escobar, porque ibas a desatar violencia, vendetas y demás. Entonces decía, bueno, los yanquis también los querían tener como separaditos y fueron a varios países y ninguno los acogió. Vinieron acá todos con identidad falsa en el sentido de que no era la suya de nacimiento, pero verdadera en el sentido que su país les dio esa nueva identidad y estuvieron... Claro, siempre está la discusión de si Menem sabía o no sabía. Me parece medio imposible que Menem no supiera que la familia de Escobar estaba acá. Llegan en el 95 y en el 99 cae ella detenida y el hijo también por lavado de dinero. Básicamente ella había tenido una relación sentimental con un contador que la termina entregando por una situación que nunca terminó de quedar clara. Ella está detenida 18 meses y finalmente la liberan y se quedaron acá. Tienen una empresa, se dedican al arte, pregonan, el hijo pregona la paz, es decir, no, cuando salió El Patrón del Mal y estuvo muy duro con esa serie, en cuanto que él sentía como que reivindicaban de alguna manera la imagen del padre, él lo quiere mucho al padre, pero que ese aspecto de la vida del padre no debía ser reivindicado, así que sí, es decir, la familia Pablo Escobar, las estructuras no sobrevivieron, pero la familia Pablo Escobar está en la Argentina. Hay varios barrios emblemáticos donde viven los narcotraficantes, por características particulares, ¿no? Como lo comentaste. Los que saltan más son los Meyendorf, que les conté recién, habían hecho como un rancho en Abril. Tenían muchas propiedades en Abril. Nordelta, como se vio en los últimos procedimientos, es un lugar preferido. También los barrios cerrados que están satélites de Nordelta. Puerto Madero, que en algún sentido respeta esa lógica de mundo aparte, ¿viste? Es decir, accedes en puentes, es distinto al resto de la ciudad, buscan principalmente eso. Esos tres lugares se repiten. Siempre alguien está en Puerto Madero o en Nordelta o en el country al lado, y también en el interior del país están comprando propiedades. Campos. Mira, Mojarro Saldarriaga, que fue el sicario... Mojarro Saldarriaga era el sicario número 1 de El Loco Barrera Barrera, que fue un gran narcotraficante que también terminó extraditado hace relativamente poco a Estados Unidos. Él se vino a la Argentina e hizo base en Concepción del Uruguay. A él lo manda a matar su ex jefe, Barrera Barrera, pero luego de su muerte, que también tenía una identidad falsa, surge que estaba empezando a armar una red para traficar cocaína desde aquí. Y quedó prófuga en esa causa otro colombiano que años antes, uno de los primeros que llegó, creo que era el 2002, había sido detenido por traficar heroína de Buenos Aires en avión a Estados Unidos y la Corte Suprema no le concedió la extradición a Estados Unidos por un tema de non bis in idem, que es como lo estaban juzgando acá por esa causa, más se lo podía juzgar también en Estados Unidos. Entonces zafó. Bueno, pero el socio, años después, era el socio de Mojarro en los campos que tenía en Concepción del Uruguay y en ese proyecto de mandar cocaína a Europa. ¿Y las actividades pantalla cuáles son? Las que, cómo se presentan estos... ¿Vos te gustó lo de lavadero? Sí, me gustó mucho. Bueno, vaya a saber por qué tiene lavadero de autos. Y lo que le gustaba a ella era que uno se llamaba Los Reyes del Lavado, que ya era bravo. En el minuto que nos queda de la investigación de tu libro, ¿cómo evaluás la efectividad o la inefectividad de la política antinarcóticos de la Argentina? Porque por lo que contás, esto es un colador, digamos. Llegan y distribuyen y lavan dinero. Y se están haciendo procedimientos, porque todo esto que te estoy contando, de ellos son procedimientos... Creo que en un punto se les escapó la tortuga y que ahora se están dando cuenta que la cosa es grave. La política de Argentina en algún momento necesariamente se va a tener que enmarcar en alguno de los dos grandes ejes mundiales. Guerra contra las drogas, con Estados Unidos a la cabeza, diciendo armas, vamos contra las organizaciones, o paulatina legalización, asistencia a los adictos y desarmar el negocio del narcotráfico, legalizando las drogas y sacándole la ganancia que genera y entonces el nivel de violencia que genera esa ganancia. Yo creo que todavía no está muy claro dónde se va a enrolar la Argentina.
Ahora básicamente la fuerza que está trabajando más profundamente sobre el tema son Policía Federal y Gendarmería. Bueno, Virginia, muchas gracias por No, estar por esta favor. noche con nosotros. Si ustedes quieren enterarse más, compren el libro Narcolandia, que es fascinante. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.